Emilio, qué gusto poder saludarte, qué alegría poder tenerte en mi podcast. Y bueno, Emilio es uno de los cientos de casos de éxitos que he tenido con la mentoría Expansión de Conciencia. Y hoy lo tengo aquí, un empresario súper top, dueño de su empresa de inteligencia artificial. Yo quiero que me comentes, Emilio, ¿qué te ha inspirado a ti a crear ese negocio? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo fue que tú tuviste esa visión y dijiste, wow, yo sé que soy un empresario, soy matemático puro, he tenido varias ganancias, ¿no? Que tú me contabas que tenías varios títulos por ahí, varias olimpiadas que ganabas. ¿Qué fue lo que te inspiró? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Daniel por el espacio y muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este video. Quiero presentarme, mi nombre es Emilio Rosado. Actualmente yo tengo un negocio donde hago desarrollo de software a medida con inteligencia artificial y por supuesto también a través de mi marca personal ayudo a personas a que puedan también despegar con sus negocios y crecer de manera económica, también en cuerpo, mente, espíritu y relaciones. Por supuesto, y bueno, te voy a contar en el caso de mi emprendimiento. Yo ya quería emprender durante mucho tiempo antes. Te voy a poner un poquito el contexto antes. Yo, más o menos hace unos 8 años que estoy emprendiendo a raíz de, bueno, problemas que yo tuve en mi salud que me llevaron a buscar y a perseguir el dinero específicamente. Y por eso realicé varios intentos de emprendimiento, pero siempre fracasaba en ellos, una y otra vez y otra vez. Intenté de todo, e-commerce, dropshipping, trading, intenté vender infoproductos por internet, hacer marketing digital, Airbnb, vender guitarras inclusive. Hasta vendí medias por internet, date cuenta. Pero en definitiva fue una gran decisión haber entrado justamente en el método de expansión de conciencia, porque ahí fue cuando yo entendí el poder de la mente subconsciente. Y reprogramando la mente subconsciente, mis acciones fueron muchísimo más alineadas hacia lo que yo quería. Y ahí fue, de hecho, en uno de estos espacios, en una de estas mentorías, en donde yo visualicé el negocio que iba a crear y fue el primer negocio que me permitió salir ya de los empleos y comenzar a vivir única y exclusivamente de ese negocio. Entonces, yo lo visualicé, lo vi como algo muy grande, me encantaba la inteligencia artificial y por supuesto dije, aquí sí o sí hay que entrar. De hecho, algo que yo pienso es que a futuro quien domine la tecnología y al ser humano va a dominar el mundo. Y por supuesto yo quise entrar dentro del área de la inteligencia artificial porque es un área clave donde un verdadero hombre de negocios tiene que darle el valor porque eso va a dominar el mundo. Qué poderoso, Emilio, la verdad. Está genial. ¿Por qué, por qué Daniel Morales y no cientos de mentores, cientos de coaches, cientos de psicólogos? Bueno, en realidad fue porque yo a ti te conocí específicamente en el gimnasio y yo veía que tú vivías de manera coherente, ¿cierto? De hecho, entrenamos juntos y vi que tenías un buen físico, estabas evolucionando a nivel físico y tus hábitos también reflejaban que tú tenías coherencia. Yo en esas épocas ya había leído mucho desarrollo personal, había transformado mucho mi físico, había transformado también mi mentalidad, mi carácter. Así que, claro, yo buscaba una persona que viva con aquello que predique. Y en un inicio yo dije, bueno, o sea, aquí yo voy a tener una persona que esté atrás mío y que, por así decirlo, me mantenga a mí consistente. Yo lo veía de esa forma. Pero en realidad eh, yo invertí, sin lugar a dudas, invertí porque dije, bueno, es lo que yo quiero, voy a tener una persona que me esté empujando ahí constantemente y como va a ser ese coach que me esté empujando, empujando y recordándome hacia dónde tengo que ir y rindiendo cuentas a esa persona. Pero fue mucho más que eso, porque yo ni siquiera sabía lo que era la mente consciente y el subconsciente. Y cuando comenzamos a trabajar en el subconsciente, en realidad los resultados fueron mucho más allá de lo que yo esperaba. Entonces, yo te diría, ¿por qué, Daniel? Por la coherencia que mostrabas a nivel físico y a nivel de hábitos. Ok. Ahora, ¿cómo te proyectarías ante el futuro con todo lo que tú has aprendido? Que claro, obviamente has tenido más mentores también en esto del crecimiento personal.
¿cómo te proyectas y cómo dices, voy a impactar la gente, voy a impactar el mundo? ¿Cuáles son esas ideas que ahorita mismo tienes en mente, Emilio? Bueno, en realidad a día de hoy yo me enfoco mucho en mi carácter. Yo entendí que no se trata de buscar lo externo, es decir, de cuántas personas voy a haber impactado, de cuántos seguidores voy a tener, de cuánto dinero voy a tener en la cuenta, de cuántas ventas voy a estar haciendo, o de lo que tenga a nivel material tampoco, sino entendí que cuando yo construyo mi carácter, todo eso llega, ¿cierto? Inclusive son enseñanzas bíblicas. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo actualmente me proyecto de la siguiente forma. Yo digo, ¿qué es lo que le interesa a Dios? A Dios le interesa que yo tenga ese éxito financiero, esos negocios, ese impacto, en fin. Y digo, a Dios realmente lo que le interesa es quién soy, en quién me estoy convirtiendo, cuánto conecto con mi alma, cuánto conecto con Él. Y mi foco es hacia allá, es muy hacia adentro, en forjar y pulir mi carácter todos los días de mi vida, a nivel cuerpo, mente, espíritu, cuidar mi entorno. Yo soy una persona que cuida muchísimo mi entorno y cada vez pienso que voy a rodearme de personas más y más elevadas y por supuesto en mis negocios también, porque también son una parte del ser. Entonces, por supuesto, mi enfoque es ahorita buscar cuál es ese punto en el cual yo necesito trabajar más para que todo el ser se eleve y yo sé que al estar enfocado, obsesionado en ese punto, la energía que llega de arriba en general, esa conexión con Dios se va a dar de una manera más profunda, más auténtica y eso me va a permitir a mí también llevar ese mensaje hacia los demás de una manera mucho más poderosa. Qué genial, qué espectacular. Oye, Emilio, y antes de la mentoría que ibas a tener conmigo, ¿qué pensabas de la hipnosis? ¿Qué pensabas de todo lo que yo te había comentado? ¿Qué pensabas? ¿Había como ese miedito de la hipnosis? Porque es como, hipnosis, te van a dormir y te van a hacer como gallina. ¿Qué pensabas? En mi caso personal, a mí me mencionaste a lo mejor la hipnosis, pero eso me entró por una oreja y me salió por la siguiente, porque me daba igual. Lo que yo quería es, bueno, voy a tener una persona que esté atrás mío asegurándose de que yo ejecute las cosas que me comprometí. Entonces yo Ujú. dije, para mí esto simboliza un gran compromiso y yo voy a ejecutar. Yo voy a ejecutar las cosas que son coherentes con quien quiero ser. Y yo lo veía de esa forma. Entonces yo no tenía ninguna noción en realidad y tampoco me importaba, pero eso cambió instantáneamente a partir de la primera sesión, por la energía que yo sentí y cómo comencé a operar. De hecho, yo solo fui consciente de eso cuando habían pasado ya 1 o 2 semanas y me di cuenta de que, wow, o sea, en definitiva, me liberó de mucha carga, de mucha presión, de mucha como energía estancada y por eso fue mucho más sencillo construir esos hábitos impecables que yo comencé desde el día 1. ¿Cómo te sentiste en la primera sesión? ¿Qué fue lo que más como destacas de ahí? ¿Qué fue lo que hizo clic en ti? Bueno, recuerdo que fue un 1 de enero y yo siempre fui una persona que ya pensaba que todos los días son iguales. Yo por más que vivía en un empleo, yo pensaba todos los días son iguales. Para mí el domingo es lo mismo que el lunes y por eso el 1 de enero yo estuve ahí en la mañana, no tuve ninguna excusa, absolutamente nada. Y la verdad lo que me impactó fue que había un método consistente para seguir una rutina de hábitos y también el sentimiento al salir. Sentimiento como de una descarga emocional que se siente con una hipnosis que trabaja directo al subconsciente. Esa descarga como de emociones estancadas que han llevado ahí mucho tiempo. Y también el fuerte compromiso con el cual yo salí de ahí, de ese lugar, porque una de las cosas que hicimos fue comprometerme de manera muy fuerte, Ujú. porque de hecho tú me preguntaste, ya, y si no cumples, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a dar? Y de hecho en esa época lo que habíamos dicho es que yo por cada acción que falle iba a poner $200 sobre la mesa y yo lo hice con mucho compromiso. Yo Ujú. dije, no, cada cosa que yo falle, yo no voy a fallar a mi palabra. Entonces yo voy a poner ese dinero. Entonces esas fueron algunas de las cosas más importantes para mí de la primera sesión. Sí, y en realidad yo reconozco mucho eso porque
tú has sido una de las personas más disciplinadas. Incluso luego de que se terminó el programa, Emilio me dijo: Daniel, necesito otro mes más, necesito como esa presión de yo tener que hacer y ver que alguien esté ahí, 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 ahí. Y es justamente lo que hacemos acá en la mentoría Expansión de Conciencia, que como te digo es uno de los testimonios más elevados. Te invito a que lo sigas también. ¿Cómo estás en redes sociales? Emilio J. Rosado en Instagram, ahí me pueden seguir. Exactamente. Amigos, y algo súper poderoso que puedo decirte a día de hoy es que Emilio es 100% coherente también con lo que él predica, con lo que él dice. Mira su físico, su alimentación, sus macros contados a detalle. Entonces, es una persona que está en crecimiento. Pero antes de eso quisiera que tú comentes cómo eran tus hábitos antes del proceso de la mentoría expansión de conciencia y cómo son ahora, cómo has ido puliendo esos hábitos. En realidad fue un cambio bastante drástico en ese sentido, porque, claro, una de las cosas que yo ya había integrado era, por supuesto, el hábito de trabajarme a nivel físico y a nivel de alimentación, ¿ok? Pero a mí me costaba mucho, por ejemplo, a qué hora me levantaba. A mí me costaba mucho dejar los vicios porque yo todavía era de esas personas que decían: no, yo me tomo una cerveza el fin de semana, por más que no sea mucho alcohol, o un vino de vez en cuando, y salía con una mujer y con otra, por más que no me pasaba ya todos los días persiguiendo mujeres. De vez en cuando, una vez a la semana, yo salía con una chica por unos 2 meses con ella. Pasaban otros 2 meses, salía con otra, pasaban así, de una en otra, siempre estaba acompañado de alguna mujer. Y por supuesto también el tema de la marihuana fue algo crucial, porque yo, de hecho, en esa época estaba ya aumentando la frecuencia con la cual yo consumía la marihuana. Porque antes yo consumía una vez tipo cada 3 meses, pero en esa época ya estaba aumentando y había llegado a un punto en el cual yo consumía hasta 3 veces por semana. Y darle cuenta de dónde va eso, que de a poco va en aumento sin que uno se dé cuenta, pero 3 veces, bueno, no lo ves mucho en ese entonces, pero si lo comparas con solo consumir una vez cada 2 meses, ya es cada vez más y más y más. Luego hay personas que caen en eso, a consumir de manera diaria. Entonces, desde el día 1 yo eliminé el alcohol, eliminé la marihuana. El tema de las mujeres, si te soy sincero, tardé un poco más, pero fue un stop también, porque de hecho yo, gracias a la coherencia que conseguí los meses después, conseguí ahí sí desapearme por completo del tema de la lujuria. Inclusive algo que me hizo fue atraer a un tipo diferente de personas y atraer a muchas más personas que me dieron también otro tipo de guía, y gracias a eso también conseguí eliminar el tema de la lujuria. Entonces fue un cambio muy radical. Yo diría que fue un salto cuántico muy rápido. Poderoso. Emilio, ¿tú recomendarías la mentoría expansión de conciencia de Daniel Morales? Sin duda yo recomendaría, y no soy solo yo, sino que realmente todas las personas que hacen esta mentoría son un antes y un después, y los casos de éxito son innumerables, así que 100% recomendado. Más bien es un no-brainer, o sea, si no lo haces, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, estás perdiendo simplemente. Eso es lo que yo diría a una persona, hablando de la forma más sincera posible. Poderoso. Oye, Emilio, y eso también es otro punto importante en tu vida, el tema de la conexión espiritual. ¿Cómo ha sido este tema de conectarte más con Dios? Tal vez la mentoría, tal vez mi acompañamiento, tal vez ha influido algo ahí, o tú lo viste de otra manera. ¿Cómo fue? No, por supuesto que sí. En la mentoría de expansión de la conciencia, justamente la conexión con Dios es justamente la conciencia, ¿cierto? Cuando tú expandes tu conciencia, tú puedes escuchar más a Dios. Y a mí Dios me fue llamando de a poco, ¿cierto? Mi historia, mi relación, mi conexión con Dios ha tenido varias etapas. Yo diría, antes de la mentoría, justo antes de la mentoría, yo estaba entrando en una etapa en que yo estaba reconectándome mucho con
Dios ya hace unos 6 meses, te diría, porque yo hice 2 viajes y me conectaron mucho más, y además, más o menos un año antes, yo había descubierto un poco que la parte económica del dinero respondía a mi nivel de conciencia. Yo ya había descubierto que era la conciencia, por así decirlo. Entonces, cuando yo entré a la mentoría, estaba en ese punto de buscar sabiduría, por ejemplo, en libros como la Biblia, de buscar sabiduría en las enseñanzas de Jesús, de buscar sabiduría en esa oración, se podría decir. Y de hecho, uno de esos factores fue que al yo expandir mi conciencia, me acerqué a personas también con una conciencia expandida, y eso fue lo que me acercó a ti. Y ahí, al alinearme completamente, al eliminar ego, al eliminar cosas que me estorbaban, al eliminar todo eso que impedía que salga mi poder, el amor que yacía dentro mío, ese autodominio, ahí comenzó a fluir mucho más esa energía, comencé a conectarme muchísimo más con Dios y por supuesto comencé a hablar mucho más de Dios también hacia afuera de lo que yo ya lo hacía actualmente. Entonces fue un punto de inflexión también muy importante en ese sentido, el conectarme con Dios, y es en realidad lo más valioso, porque lo más valioso que tengo yo es mi relación con Dios, y que ese punto es un punto muy poderoso y por el cual es el punto por el cual me encuentro más agradecido de haber entrado en tu mentoría, contigo por supuesto. Qué crack. Oye Emilio, y a día de hoy, ¿qué crees que es lo que hace que te sientas más orgulloso de todo lo que has conseguido? ¿Qué es? Bueno, para mí es como la obediencia que he conseguido y la relación con Dios que he conseguido. Entonces, obediencia a Dios, mi relación con Dios y conectarme con la frecuencia de Jesús, conectarme con Jesús. Para mí eso es lo más valioso y lo más importante de todo lo que yo he conseguido en mi vida, porque eso es algo que, más allá de cualquier cosa, yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría manejar? A mí que me gustan los autos, ¿cómo se sentiría manejar un Porsche, un Lamborghini? ¿Cómo se sentiría viajar todo el mundo? ¿Cómo se sentiría tener la mujer más hermosa del mundo? ¿Cómo se sentiría todo eso? Y luego yo me pongo a pensar en los momentos que me ha regalado Dios, y ha sido un gozo tan intenso en el corazón que digo, nada de eso tiene comparación, porque es un gozo tan fuerte que yo que he tenido muchas mujeres, yo que he intentado perseguir dinero, yo que de alguna forma he buscado afuera aquello que me faltaba adentro, no he conseguido de ninguna otra forma ese sentimiento, y eso es lo que más orgullo me hace sentir, y el hecho de que sea algo que yo puedo desarrollar y construirlo al final, no es algo pasajero, no es algo que hoy me siento bien y mañana, sino que yo cargo con paz todos los días y todos los instantes de mi vida, vivo en presencia, no pensando en el futuro, en el pasado, sino que estoy cada día más presente en el aquí y en el ahora, en un diálogo continuo con el Padre. Poderoso. Emilio, espectacular, esta entrevista espectacular, creo que ya se nos está acabando el tiempo siempre es oro, y siempre que nos ponemos a conversar de estas cosas es como que hablamos y el tiempo se va así, ¡pum! Es como duerme de hipnosis, ¿no? Entonces, Emilio, muy agradecido por la entrevista, y bueno, me gustaría que le cuentes aquí a la comunidad cuáles son las 3 enseñanzas que tú les podrías enseñar a la gente, que es lo más poderoso que tú has aprendido, que dices, wow, yo me encantaría transmitirles esto, que la gente lo sienta eso, que se personifique de eso y que lo haga día consistentemente. ¿Qué sería? Okay, voy a topar a 3 diferentes niveles para que cada persona también entienda que es un camino y no las enseñanzas más poderosas que yo he tenido a lo mejor no aplican para el punto actual de cada persona. Entonces, te voy a hablar de 3 momentos diferentes de mi vida. Uno de los momentos de inflexión más poderosos de mi vida fue hace varios años, y fue el siguiente, es el milagro de los 10 segundos. Es cuando tú te haces responsable de todo lo malo que ocurre en tu vida. En vez de estar culpando a tus padres,
al presidente, a cualquier otra persona, tú asumes la responsabilidad, por así decirlo, la culpa de todo lo que pasa en tu vida, inclusive si es una enfermedad física, inclusive si es un accidente de tránsito, cualquier cosa, te haces tú responsable de eso. Y ahí tú adquieres mucho poder. ¿Por qué? Porque si tú eres responsable de lo malo y tú tienes el poder sobre haber causado eso malo en tu vida, asimismo tú también adquiriste ese mismo instante poder sobre el poder darle una vuelta a esa situación. Porque si en cambio depende solo de otros, entonces tú no puedes hacer nada para solucionar. Cuando tú asumes la responsabilidad, tú adquieres el poder también de darle la vuelta a esa situación. Eso sería lo número uno. Número dos es que la forma más rápida de crecer es que tú busques cuál es tu punto más débil a nivel cuerpo, mente, espíritu, relaciones o negocio. Busca y sé muy sincero contigo mismo. ¿Cuál es ese punto más débil? Y en el caso de la mente, que muchas veces yo creo que es el punto más débil de muchas personas, aprende qué es la mente consciente y qué es la mente subconsciente. Esto es algo extremadamente poderoso. Y por supuesto, número 3 es rodéate de un entorno de personas que tengan los resultados que tú quieres y aprende a soltar. El crecimiento es mucha renuncia y mucha capacidad de aguantar la incomodidad, aguantar el dolor. Y no te hablo solo del dolor físico, sino también en los negocios, el invertir, el pasar por una deuda, por una gran pérdida financiera. El dolor te lleva a expandir tu zona de confort, a salir de tu zona de confort y a aprender a sostener un ritmo mucho más acelerado. Entonces, esos son 3 consejos súper prácticos y más que nada es busca a Dios en tu corazón, practica la meditación. Bueno, hay tantas cosas, pero lo voy a dejar por ahí. Sí, qué poderoso, Emilio. Y para las personas que apliquen así de a rajatabla esto, se van al siguiente nivel. Emilio, gracias por haber venido, siempre juntos como decimos.